Los viajes de Gulliver. Al descubrir que Gulliver no quería hacerles ningún daño y que era un hombre pacífico y amable, la gente de Lilliput lo desató y lo dejó en libertad. «Pero debes dar vuelta a tus bolsillos», dijo el emperador, «para asegurarnos de que no llevas armas peligrosas». Gulliver, que ya entendía algunas palabras del idioma liliputiense, se vació los bolsillos y colocó sus pertenencias en el suelo. El emperador se sorprendió tanto de lo que vio que dejó que toda la gente de Lilliput se acercase a mirar aquellos objetos maravillosos. «Ahora debes prometerme que vivirás en paz con todos los liliputienses», dijo el emperador Golbasto, «y que defenderás a Lilliput de sus enemigos». «Me sorprende oír que tenéis enemigos, Majestad», dijo Gulliver cortés. «Oh, sí, estamos en guerra con la gente de Blefuscu. ¿No lo sabías? Viven en una isla del otro lado del mar». Poniéndose de puntillas, Gulliver pudo ver la isla. En realidad, no estaba muy lejos. Solo un estrecho la separaba de Lilliput. El puerto de Blefuscu se encontraba al amparo de los acantilados de la isla, y en él había una flota de 50 barcos de guerra, que no eran más grandes que los barcos de juguete con los que había jugado Gulliver de pequeño. «Traedme 50 barras de hierro», dijo Gulliver. La gente de Lilliput se esforzaba y sudaba bajo el peso de las 50 vigas. Eran del tamaño de un alfiler. Gulliver las dobló una tras otra, transformándolas en anzuelos. «Ahora, traedme la cuerda más fuerte del país». Los liliputienses le llevaron un fino hilo. Gulliver ató el hilo a los anzuelos y entró en el agua caminando. Nadó unos minutos en dirección a Blefuscu. Al llegar a aguas poco profundas, Gulliver se puso en pie y caminó hacia la costa. En la playa se habían reunido 30.000 soldados y marinos de Blefuscu que iban a invadir Lilliput. Pero la aparición de Gulliver, que surgió de las aguas, llenó sus 30.000 corazones de pánico. «¡Gigánticos!», gritaron, creyendo que Lilliput había contratado a un horrible gigante para luchar contra ellos. «¡Gente Lilien viagor terrífero gigántico! ¡Matáranos!». Los marineros de las 50 naves de guerra se tiraron por la borda y escaparon nadando para salvarse. Los soldados arrojaron sus arcos y sus flechas y huyeron a esconderse en las montañas del interior del país. Gulliver se detuvo en la playa, sacó los hilos y los anzuelos que llevaba y los fue enganchando uno tras otro a la proa de todos los barcos del puerto. Cortó las cadenas de las anclas con su cortaplumas y luego, tirando de los 50 hilos, sacó los barcos del puerto y los llevó a Lilliput. La gente de Lilliput gritó hasta quedar ronca al ver a Gulliver acarreando la flota con las 50 cuerdecillas. Cuando llegó a tierra, le aclamaron: «¡3 hurras para el hombre montaña! ¡Ha salvado a Lilliput!». Gulliver llevó los barcos al puerto real y luego fue a visitar al emperador. «Ahora explicadme», dijo agachándose junto a palacio, «¿por qué estáis en guerra con Blefuscu?». «Porque son muy malos», contestó el emperador Golbasto, que aún bailaba de alegría por la noticia de la victoria. «Comen los huevos pasados por agua, agujereando la parte redonda. ¿Te lo imaginas? Es una costumbre repugnante. Pero ahora los hemos derrotado y los obligaremos a comerlos por la parte puntiaguda». Gulliver no podía creer lo que oía. «¿Estáis en guerra por eso? De haberlo sabido, nunca os habría ayudado». De repente se sintió muy solo entre toda aquella gente. Tenía ganas de volver a casa. Le daba mucha pena los Blefuscu que había derrotado y decidió visitar la isla para disculparse. Cuando el emperador Golbasto se enteró de lo que había hecho, se puso furioso.
traición. Es un traidor a Lilliput. Lo mataré. Envenenad su bebida. Incendiad su casa. Probablemente en este momento esté comiendo un huevo por la parte redonda. El primer ministro señaló que les era muy útil tener un gigante a su servicio. No creo que tengamos que matar al hombre montaña, Majestad. Bueno, replicó Golbasto, en vez de eso, le arrancaré los ojos. Enviaron al heraldo de la corte a anunciar el castigo. Gulliver acababa de volver de Blefuscu y se había echado al sol mientras se le secaban las ropas. El heraldo se detuvo junto a su oreja y tocó una rara trompeta. «Oh, hombre montaña, extranjero y traidor», leyó en un pergamino, «el glorioso emperador Golbasto ha decidido perdonarte la vida». Gulliver se puso de pie y miró al heraldo. «Pero como has traicionado a la nación de Lilliput, los arqueros reales te arrancarán los ojos con sus agudas flechas mañana al mediodía. Dios salve a Golbasto». Gulliver recogió sus escasas pertenencias y atravesó corriendo la ciudad hasta el puerto. Allí se encontraba el galeón real de Golbasto, que era el barco más grande de toda la flota liliputiense. Cargó su chaqueta, su pistola y su sombrero en el galeón, lo sacó del pequeño puerto y salió nadando al mar. No miró atrás ni una sola vez. Lo único que oía era el sonido de las olas a su alrededor. Después de un rato, trepó al galeón. Era del tamaño de una cuna y se veía obligado a sacar los brazos y las piernas por el borde. El viento y la corriente del agua lo llevaron a través del océano. Arrullado por el suave movimiento del galeón, Gulliver cayó en un profundo sueño. Entonces, desde lo alto del palo mayor de un barco mercante, un marinero descubrió el galeón con sus catalejos. Primero pensó que era un barril que había caído al mar, pero después vio a Gulliver. Enseguida despacharon un bote para recogerle. Gulliver dio las gracias al capitán por haberle salvado. Con el galeón bajo el brazo, descendió a su camarote. Por primera vez en varios meses, iba a dormir en una cama. Durante el largo viaje a casa, se sentó todas las noches a cenar en la mesa del capitán y le contó sus extraordinarias aventuras en Lilliput. Pinocho. En Italia, hace unos 100 años, había un carpintero llamado Geppetto. Era muy pobre y vivía solo. Aunque tenía buenos vecinos, se sentía muy triste. Le hubiera gustado tener un hijo. Un día se le ocurrió una idea. Decidió hacerse un muñeco de madera. Un títere maravilloso que sabría bailar, luchar y saltar como un acróbata. Con este muñeco, Geppetto podría viajar por todas partes. Todo el mundo pagaría mucho por verlo actuar. Pero lo más importante era que sería como un hijo y le haría compañía. Geppetto eligió un tronco, tomó el hacha más afilada que tenía y se puso a trabajar. Al disponerse a dar el primer golpe, oyó una voz muy suave. «No me pegues demasiado fuerte». Podéis imaginaros la sorpresa del anciano. Miró al tronco, repasó todos los rincones de la habitación e incluso abrió la puerta y fue a mirar afuera. Pero no vio a nadie. Así que volvió a empezar con un poco más de cuidado. Todo fue bien mientras Geppetto se limitó a quitar la corteza. Pero cuando iba a usar el cepillo para alisar y pulir la madera,
oyó unas risitas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Me haces cosquillas! Gepetto dejó caer el cepillo como fulminado por un rayo. El carpintero se sentó en su vieja silla y contempló anonadado el trozo de madera. Lo miró largo rato hasta que tuvo la impresión de haber permanecido así durante muchas horas. Se rascó la cabeza y se frotó la barbilla. Cruzó las piernas y tamborileó en la mesa con los dedos. Aspiró con fuerza su pipa, luego la vació y volvió a su tronco. No podía haber tenido más suerte, Se dijo por fin. estoy haciendo un muñeco e incluso antes de haber empezado a tallar la cabeza, se pone a hablar. Cuando lo haya terminado, podrá caminar, correr, bailar y cantar. Así pues fue tallando alegremente, silbaba y todo. Mientras trabajaba, inventó un nombre para el muñeco. Le llamaré Pinocho. Es un buen nombre. Le traerá suerte. Primero Gepetto hizo el pelo, luego la frente, los ojos y la nariz. Entonces comenzaron los problemas. La nariz empezó a crecer y de ninguna manera paraba su crecimiento. El pobre Gepetto se cansaba de tanto recortarla. En cuanto a la boca, comenzó a abrirse, dar voces y reírse de Gepetto, incluso antes de estar terminada. Hasta le sacó la lengua y le hizo burla. Gepetto estaba alarmado, pero fingió no darse cuenta de nada. Se dio prisa en su trabajo. En cuanto terminó, las manos de Pinocho le tiraron del bigote. El pobre Gepetto se sintió más triste que nunca. ¿Qué clase de hijo estaba haciendo? Briboncillo, ni siquiera te he terminado y ya me das disgustos. Eso está mal, muy mal. Y se secó una lágrima. Pero eso no fue lo peor. Apenas Gepetto terminó las piernas y los pies del muñeco, Pinocho le dio un puntapié en la barbilla, saltó al suelo y salió corriendo por la calle. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Gritaba Gepetto corriendo detrás de Pinocho. Pero la gente de la calle se asombró tanto de ver a un muñeco corriendo como un galgo que apenas podía moverse de risa. El guardia tuvo más tino. Se paró en la calle y cuando el muñeco intentó deslizarse entre sus piernas, lo agarró de la nariz. Gepetto gruñía furiosamente cuando llegó hasta ellos. Tomó a Pinocho por el cuello y lo arrastró por la calle. Era todo un espectáculo. Espera que lleguemos a casa. Te enseñaré qué les pasa a los chicos malos. Pinocho se retorció y tras zafarse del dueño, se arrojó al suelo llorando patéticamente. Antes de que Gepetto se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, los vecinos llamaron a un policía y le dijeron: «Proteja al pobre muñeco, o Gepetto lo matará». Protestaron tanto y de forma tan furiosa que el policía arrestó a Gepetto y le hizo pasar la noche en la cárcel. Así que Pinocho se quedó más libre que un pájaro y se escabulló bailando, saltando y haciendo piruetas. Jugó en la calle y en los campos durante muchas horas y volvió a casa al atardecer. Abrió la puerta de un empujón y se dejó caer en la vieja silla de Gepetto junto al fuego. Oscurecía lentamente. En la calle hacía frío y se había levantado el viento, pero Pinocho sonreía de placer. Estaba calentito, cómodo y había logrado que nadie lo mandara en su primer día de vida. Pero Pinocho no estaba solo en la habitación. Al recostarse en la silla y cerrar los ojos, oyó unos ruiditos en rápida sucesión, como si alguien raspara un peine en el borde de una mesa. ¡Cric, cric, 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 cric! ¿Quién es? Preguntó Pinocho. «Soy yo».
Pinocho se dio vuelta y vio un gran insecto que caminaba lentamente por la pared. Soy Pepito Grillo y hace más de 100 años que vivo en esta habitación. ¿Y qué? Gritó Pinocho, aliviado. Ahora es mía, así que vete y déjame en paz. No me iré hasta haberte dicho una gran verdad, respondió el grillo. Los niños que se rebelan contra sus padres nunca hacen nada bueno, y tarde o temprano se lamentan de ello. Esto era lo último que Pinocho deseaba oír. ¡Calla, tonto! ¡Vete! Pero el grillo no le hizo ningún caso. Pobre Pinocho, me das lástima. Realmente tienes una cabeza de madera, y lo que es peor, acabarás mal. Al escuchar estas palabras, Pinocho se enfureció. Tomó el mazo de Geppetto del banco de trabajo y se lo arrojó al grillo. Quizá no tenía intención de hacerle daño, pero el mazo le dio al grillo justo en la cabeza. Apenas pudo dar un grito antes de caer al suelo noqueado. ¡Eso te hará callar!, dijo Pinocho, intentando dormirse. Así comenzó una penosa noche para el muñeco. Empezó a tener hambre y se puso a buscar algo para comer. Miró en todas partes, pero no encontró ni una migaja. Cuando estaba a punto de renunciar, vio un huevo en un montón de paja. Se apresuró a cascarlo sobre una sartén y apareció un pollito que, arreglándose las plumas, salió volando por la ventana. A Pinocho le dolía el estómago de hambre. Corrió por las calles y buscó comida por todas partes, pero no encontró nada. Desesperado, llamó a la puerta de un vecino para pedirle comida. Pero un viejo cascarrabias, furioso porque lo habían despertado en medio de la noche, le tiró un gran cubo de agua. Pinocho se fue a casa como un gato mojado. Tenía tanto frío y estaba tan agotado que se dejó caer en la silla con los pies en el hogar. Se pasó el resto de la noche durmiendo. Durante todo ese tiempo tuvo los pies junto al fuego y poco a poco se fueron quemando y convirtiéndose en cenizas. Por la mañana ni siquiera pudo ponerse en pie. Geppetto volvió de la cárcel encendido de ira. Pero cuando vio al pobre Pinocho que se arrastraba por el suelo, le dio mucha pena y le entregó las 3 peras que se había comprado para su propio desayuno. Entonces lo puso suavemente en el banco y con cariño le talló otro par de pies. Cuando los hubo terminado, el viejo carpintero cortó las ropas de Pinocho: un par de pantalones cortos, una camisa de papel de colores y un gorro hecho de una corteza de pan. Pinocho estaba tan aliviado de poder volver a andar y tan emocionado con sus ropas nuevas que saltó del banco y, arrojándose a los brazos de Geppetto, lo besó una y otra vez. «Por favor, ayúdame, papá», sollozó y le contó lo que le había advertido el grillo. «No me dejes acabar mal, quiero ser bueno». Se abrazaron durante largo rato. Al final, Geppetto dijo emocionado: «Si de veras quieres ser un niño bueno, Pinocho, debes ir a la escuela». «Haré lo que tú digas», exclamó Pinocho. «Te lo prometo». El perro y el hueso. Un día, un perro entró en una carnicería y robó un hueso lleno de carne. Cuando se escapaba por la puerta, el carnicero lo descubrió y gritó: «¡Pillo, vuelve aquí!».
El perro no se detuvo a escucharle. Comenzó a correr cuesta abajo, tan rápido como se lo permitían sus patas, cruzando un cercado hasta llegar al campo. Corrió tanto y tan rápido que pronto se sintió cansado. No puedo más, dijo jadeando al llegar a un puentecillo que atravesaba un arroyo. Tengo que descansar. Y resoplando, dio algunos pasos sobre el puente. Qué fresca parece el agua, pensó mirando el arroyo. Es justo lo que necesita un perro muerto de calor y de sed. Entonces vio algo que casi hizo que los ojos se le saltaran de las órbitas. Vaya, ahí hay un perro muy raro y tiene un hueso que es más grande que el mío, gruñó furioso. Después de todo este trabajo, me merezco el hueso más grande. Lo conseguiré para mí. Abrió la boca para lanzar un ladrido amenazador y de pronto el hueso cayó de su boca al agua con gran estrépito. Cuando la superficie del agua volvió a remansarse, vio que el perro del arroyo también había perdido su hueso. Entonces se dio cuenta de lo que le había pasado. No, gimió, solo veía mi propio reflejo. Como he sido tan estúpido y tan glotón, ahora me he quedado sin mi hueso. La Bella Durmiente. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Todo era muy alegre a su alrededor, pero la reina que se bañaba en el lago se sentía muy triste. «Oh, cuánto deseo tener un hijo», suspiró, y de sus ojos cayó una lágrima que fue a parar a la boca abierta de una rana que estaba sentada en la hoja de un nenúfar. El año que viene, cuac, «En esta época tendrás una hija, cuac», dijo croando. Entonces se zambulló entre las plantas y desapareció. Sus palabras se cumplieron en la fecha prevista, y el rey y la reina llegaron a ser papás de una hermosa niña de la que se sentían muy orgullosos. «Está empezando a florecer las rosas», dijo el rey. «Llamémosla Rosa. Celebraremos el bautizo más espléndido que jamás se haya visto. Invitaremos a todas las personas importantes», dijo la reina. «Y a las 13 hadas», añadió el soberano. «Querido, recuerda que la ley dice que las hadas tienen que comer en platos de oro, y solo tenemos 12. «Bueno, habrá que conformarse con 12 hadas». En la gran fiesta, los invitados bailaron y cantaron hasta que llegó el momento en que las hadas debían entregar sus dones a la recién nacida. La primera le dio belleza, la segunda, gracia. Las otras, por turno, le dieron dulzura, amabilidad, salud, suavidad, verdad, bondad, felicidad, jovialidad, voluntad y... Pero antes de que pudiera hablar la 12ª hada, las luces del salón se apagaron, empezó a aullar el viento y gritó una lechuza. Todos temblaron. Junto a la cuna había una figura encorvada, pequeña y vestida de negro. En su rostro blanco y arrugado brillaban unos ojos verdes. no me invitasteis, Dijo la 13ª hada. pero aquí estoy. Y este es mi obsequio. Cuando cumpla 15 años, la princesa se pinchará un dedo con el uso de una rueca y morirá. Tras estas palabras, desapareció. El viento dejó de soplar, la lechuza cayó, volvieron el calor y la luz. La princesa lloraba en su cuna. Todos sintieron un gran pesar. Entonces
se adelantó la 12ª hada y dijo en voz baja: Rosa se pinchará el dedo, pero no morirá. Ella y todos los que estén en palacio se dormirán hasta el día en que un príncipe la despierte con un beso. De inmediato el rey mandó destruir todas las ruecas del reino. En todas las plazas se encendieron grandes hogueras para quemar las ruecas. Los años pasaron volando y Rosa creció feliz con los dones de las hadas. Todos la querían. Cuando cumplió 15 años, sus padres le hicieron una fiesta espléndida. Poco antes de que el reloj de palacio diera las 6, Rosa propuso: «Juguemos al escondite». Así pues, todos sus amigos se escondieron en los armarios, bajo las grandes mesas y tras los pesados cortinajes. Rosa subió de puntilla por una escalera de caracol hasta una torrecilla en la que nadie había entrado durante muchos años. Era un lugar oscuro y húmedo. Rosa empezaba a arrepentirse de haberse escondido allí cuando vio una puerta llena de polvo. Escribió Rosa con el dedo y la empujó con suavidad. Se abrió lentamente, dejándole ver una pequeña habitación. «Entra, querida», susurró una voz muy extraña. En la penumbra, Rosa vio a una anciana vestida de negro sentada ante una gran rueca. La habitación se oscureció. El viento sopló en el exterior y gritó una lechuza. Rosa se estremeció. «¿Qué es eso?», preguntó. «Es una rueca, querida». La anciana volvió hacia la princesa su rostro pálido y arrugado y sus ojos verdes y brillantes. «Estoy haciendo tela para una sábana. Acércate. Mira cómo baila el uso al pasar el hilo». Rosa estaba fascinada porque nunca había visto una rueca. Extendió una mano para tocar el uso. «Hace daño. ¡Ay! Me he lastimado». Se había pinchado un dedo y cayó de inmediato en un profundo sueño. En el exterior, el viento dejó de soplar, la lechuza cayó, volvieron el calor y la luz. La anciana había desaparecido. Sentados en sus tronos, el rey y la reina detuvieron su conversación y se durmieron. Los invitados jóvenes quedaron dormidos en sus escondites, con los dedos en los labios a punto de decir «Shh». Y el que los tenía que buscar se durmió de pie con las manos sobre los ojos. El reloj dejó de hacer tic-tac. Una mosca quedó suspendida en el aire. El gato de la cocinera se durmió frente a una ratonera en cuyo interior dormitaba un ratón. La cocinera se durmió con la mano levantada, a punto de darle unos azotes al pinche, al cual tenía atravesado sobre sus rodillas, mientras la copa que había roto yacía hecha añicos en el suelo. El perro que dormitaba ahora dormía profundamente. Las arañas estaban silenciosas e inmóviles en sus telas de la torre. Pasaron días y semanas. Los meses se transformaron en años. Tras 10 años, creció un seto de rosas silvestres alrededor del palacio. En 20 años, el palacio quedó totalmente oculto entre las zarzas. Cuando hubieron pasado 90 años, el matorral de rosas, hierbajos y cardos se transformó en un frondoso bosque. La historia de la Bella Durmiente se extendió por todo el mundo y todas las familias reales la conocían.
Muchos príncipes valientes intentaron atravesar el bosque para encontrarla, pero ninguno lo consiguió. Hasta que un día llegó un príncipe hermoso de unas tierras lejanas. Aunque las espinas y las zarzas lo arañaban cruelmente, continuó abriéndose paso por el matorral con su espada hasta que se sintió exhausto. Sus fuerzas estaban casi agotadas cuando de pronto sucedió algo muy extraño. Las espinas se ablandaron y las zarzas se llenaron de rosas. Atravesó las ramas casi por arte de magia. Habían pasado 100 años desde el día en que Rosa cumplió 15. Pero en palacio el tiempo se había detenido. El príncipe abrió las pesadas puertas, pasó junto a los estáticos invitados y ascendió por la misma escalera de caracol que la princesa había subido 100 años antes. Al final de la escalera, leyó en la puerta llena de polvo el nombre Rosa. En la habitación pequeña halló a la princesa. Jamás había visto a ninguna dama tan bella. Lentamente, como en un sueño, inclinó la cabeza y la besó. La princesa despertó al instante. «Te he esperado durante tanto tiempo», dijo mirándole. Enseguida se despertaron todos los que estaban en palacio. El rey se volvió hacia la reina, continuando la conversación de hacía 100 años. «Estoy de acuerdo contigo, querida». El ratón corrió por su agujero para escapar del gato. El perro resopló. El chico se quitó las manos de los ojos y gritó «¡Ya!». Y los niños que estaban escondidos sonrieron con los dedos en los labios y susurraron «El pinche travieso se escabulló de las rodillas de la cocinera y ésta se golpeó la rodilla. La mosca aterrizó en una cuchara llena de mermelada y el reloj de palacio dio las 6. Muchos años más tarde, cuando Rosa y el príncipe estaban ya casados, con frecuencia contaban a sus hijos la extraña historia del hada, el huso y los 100 años de sueño. Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. Vivirá en la chimenea, debajo de un baldosín, donde canta cuando llueve el grillito cri cri cri, donde canta cuando llueve el grillito cri cri cri. ¿Vive acaso en la azotea, o en un tiesto en un balcón, o en las ramas de algún árbol, o metido en un cajón? Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. ¿Dónde puede estar metido? Que jamás lo pude ver,
por más que seguí sus pasos, nunca pude dar con él. Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri, cri, cri. Pero todos escuchamos al grillito cri, cri, cri. Sudi y el tigre. Había una vez un pequeño indio llamado Sudi, a quien le encantaba gruñir a los tigres. Ten cuidado, le dijo su madre. A los tigres no les gusta que les gruñan. Pero a Sudi no le importaba. Y un día que su madre salió, fue a dar un paseo a ver si encontraba un tigre para gruñirle. En cuanto apareció Sudi, el tigre saltó y gruñó. Y Sudi le contestó. El tigre estaba enfadadísimo. ¿Qué se cree que soy?, pensó. ¿Una ardilla? ¿Un conejo? ¿Un ratón? Así que al día siguiente, al ver acercarse a Sudi, saltó de detrás de un árbol y gruñó más fuerte que nunca. Tigre bonito, buen chico, dijo Sudi acariciándolo. El tigre no pudo soportarlo y se alejó a afilar sus garras. Movía la cola y entre gruñido y gruñido repetía. Soy un tigre, T-I-G-R-E. Entonces fue a beber al estanque. Cuando terminó, miró su reflejo en el agua. Era un hermoso tigre amarillo y cobrizo, con rayas negras y una cola muy larga. Gruñó otra vez, tan fuerte que llegó a asustarse a sí mismo. Salió corriendo. Al fin se detuvo. ¿De qué huyo?, pensó. Si he sido yo mismo. Vaya, este chico me ha trastornado. ¿Por qué les gruñirá a los tigres? Al día siguiente, cuando pasó Sudi, lo detuvo. ¿Por qué les gruñes a los tigres?, preguntó. Bueno, dijo Sudi, en realidad, porque soy tímido. Y si le gruño a los tigres me siento mejor. No sé si me entiendes. Claro que te entiendo, exclamó el tigre. Después de todo, siguió Sudi, los tigres son los animales más feroces del mundo y que le gruñe es porque es valiente. El tigre estaba encantado. ¿Más feroces que los leones?, le preguntó. Oh, sí, contestó Sudi. ¿Y los osos? Mucho más feroces. El tigre ronroneó amigable. Eres un buen chico, dijo, y le lamió. Después de eso, salían a pasear juntos con frecuencia y de vez en cuando se gruñían el uno al otro. La bici de Miguel. Tina vio alejarse la bici espacial con la que Miguel se perdía en la noche. En un segundo estuvo a 100 metros. En 2 segundos había subido 1 kilómetro y 1 minuto más tarde seguía subiendo. Al fin, Miguel encontró el interruptor y la bicicleta se detuvo. Miró hacia abajo por primera vez. Colgada en la oscuridad, divisó una pequeña bola verde y azul. ¡Oh, qué color más raro para una pelota de tenis!, pensó. Pero no era una pelota.
Era la Tierra. Se veían claramente África y la India. Cuando Miguel se dio cuenta de lo lejos que estaba de casa, se sintió muy solo y desamparado y notó cómo el corazón le palpitaba. Tenía algo de miedo. Al flotar, se metió las manos en los bolsillos del traje espacial, pero lo único que encontró fue un envoltorio de una chocolatería de Venus, Chocovenus. De pronto, le saludaron las luces de una nave espacial. Se sintió mucho mejor, pero había algo que no marchaba bien. Lo notaba por momentos. Al acercarse, Miguel vio un hombre con traje espacial que le hacía señas frenéticas colgado de un tubo. Al parecer, estaba gritando, pero Miguel no oía nada. Entonces, vio una caja plateada que se iba a perder en el espacio. En un momento pensó lo que tenía que hacer y apretó el cohete de su bicicleta. La máquina se puso en marcha y Miguel se lanzó tras la caja que se alejaba dando vueltas. La recogió y la metió en su bolsillo espacial y se dirigió a la nave. Se detuvo junto al gran casco gris. Al subir, la tripulación lo aclamó con grandes vítores y aplausos. Era un héroe. «Buen trabajo, chico», dijo el capitán. «Esa caja es muy importante. Es nuestra brújula espacial. Sin ella nos habríamos perdido». Trató de enjugarse la frente, pero aún llevaba el casco puesto. «Te mereces una recompensa». Solo quiero ir a casa», dijo Miguel. «Estoy muy cansado. Quiero ver a mis padres». Así pues, el capitán puso la nave en supermarcha rumbo a la Tierra usando la brújula espacial. La pelota de tenis que había visto Miguel se fue haciendo cada vez más grande hasta que llegó a ocupar toda la ventana. Pronto Miguel comenzó a ver los campos que brillaban bajo la luz de la luna y el río que se curvaba en dirección a su casa. «¡Ahí es donde vivo!», gritó. «¿Podéis dejarme bajar?». El capitán le prendió una medalla espacial en el traje y maniobró la nave hasta que estuvo suspendida sobre la casa de Miguel. «Ponte en la plataforma de lanzamiento». Miguel recogió su casco y se dirigió al tubo. De pronto, oyó un ruido extraño y sintió que caía. Miguel intentó agarrarse a algo y cerró los ojos fuertemente. Cuando volvió a abrirlos, estaba en su cama y el sol entraba a raudales por la ventana. Se frotó los párpados y miró el cartel de la pared. «Ahí está la bici espacial. ¿Y Tina? Todo ha sido un sueño trepidante». Pero no había mirado debajo de la cama, donde le aguardaban más sorpresas.